Hola, ¿qué tal? Yo soy Golfer MX y me da muchísimo gusto, estoy bien emocionado por darles la bienvenida a este primer capítulo de Punto de Encuentro, en el que, como han visto en la imagen, ya saben más o menos de qué vamos a hablar y sobre todo con quién vamos a hablar. Esta sección en la que vamos a platicar, vamos a invitar a personalidades del ámbito deportivo, cultural, artístico, político, empresarial, quienes nos van a platicar de su caso de éxito, pero sobre todo de su proceso en la vida, su proceso de toma de decisiones, de disciplina, de motivaciones. Hoy le damos las gracias a Adolfo Ríos Méndez y a José Adolfo Ríos García, Adolfo Ríos por dos, nuestros invitados de este capítulo inaugural de Punto de Encuentro. Muchísimas gracias. Adolfo Ríos Méndez, un joven que tienen que seguir, que está a su corta edad logrando una trayectoria muy importante. A sus 31 años ha sido asesor parlamentario, jefe de comunicación, coordinador de proyectos en el ámbito profesional del fútbol mexicano y comisionado estatal contra las adicciones, así como José Adolfo Ríos García, quien seguramente millones de mexicanos, de mexicanas y de personas incluso en otros países lo pueden ubicar como exportero de Pumas, de Veracruz, de Necaxa, de América e inclusive de la selección mexicana. Más de 600 partidos en el fútbol mexicano. Vaya que es una leyenda en el fútbol mexicano, y nos va a platicar también de su proyecto de vida, de su toma de decisiones, sus inicios. Así que tienen que ver esta entrevista, por supuesto que en Golfer MX. Primero vamos a una práctica de golf donde incluso Adolfo Ríos nos compartirá y les compartirá muy buenos consejos de golf, lo tienen que ver, y posteriormente vamos a platicar con ellos para que nos compartan su caso de éxito. Claro que quiero aprovechar esta introducción, esta bienvenida, para agradecerle a Adolfo Ríos por dos, porque incluso tienen un podcast que se llama Adolfo Ríos por dos, que incluso aquí abajo en la descripción del video vamos a dejar su enlace para que lo visiten y se suscriban. Quiero agradecerle a Adolfo Ríos por dos y a su familia por todas las atenciones que tuvieron durante la grabación de este capítulo y durante toda la producción. Muchísimas gracias. Yo cierro esta bienvenida invitándolos e invitándolas a que por favor se suscriban a Adolfo Ríos por dos y por supuesto a Golfer MX, que estén pendiente del canal, de los contenidos, que activen la campana de las notificaciones, que le den like a los videos y que me compartan aquí en sus comentarios a quién quieren ver en estas próximas entrevistas, qué campos de golf quieren conocer, y por supuesto que aquí lo vamos a traer en Golfer MX. Suscríbanse por favor. Más del 80% de las personas que están viendo estos videos no están suscritos, así que por favor apoyen este canal, apoyen este contenido. Y sin más, los dejo y las dejo con esta primera entrevista, con este primer capítulo de Punto de Encuentro con Adolfo Ríos por dos, aquí en Golfer MX. Yo soy Golfer MX y por supuesto que nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal? Yo soy Golfer MX y hoy estamos de manteles largos. Hoy hemos iniciado pues con broche de oro. Creo que ahí estoy intercambiando un poquito el dicho, pero estamos abriendo de la mejor manera. Hoy estoy muy feliz de presentarles este primer video de la sección Punto de Encuentro, y es una sección en la que vamos a hablar y nos van a compartir casos de éxito y sobre todo cómo podemos aplicar la psicología deportiva, en este caso a través del golf. Y hoy nos complace, estamos de manteles largos, bien contentos, aparte con dos invitados, o sea, mejor no pudimos haber empezado. Estamos nada más y nada menos que con Adolfo Ríos, papá, Adolfo Ríos por y Adolfo Ríos por dos. Vamos a hablar de eso porque también es otro podcast, es otro video que tienen, y vamos a hablar de eso para que los inviten. Y estamos con Adolfo Ríos papá, Adolfo Ríos hijo, José Adolfo Ríos García. Así es. Y sí, Adolfo Ríos Méndez. No me tocó el José. Y pues nada, primero agradecerles su tiempo, la disposición, su disponibilidad y el interesarse por compartir su caso de éxito a través de la sección deportiva, a través del golf. Y pues nada, bienvenidos. Algo que nos quieran decir, compartir antes de iniciar esta breve sesión terapia de golf. Bueno, primero agradecerte, Fer, la invitación a tu programa. Lógicamente a mi hijo, que es el que me convenció. Lógicamente todo lo que representa el tema deportivo, la disciplina, es no intentar o hacer algo, no solamente en el deporte sino en la vida, que pienses que lo vas a hacer mal, o que pienses que diga lo voy a hacer a ver qué pasa, sino que cada cosa que hagamos tiene que apasionarte. Y sinceramente el golf yo nunca lo vi como una opción. Yo le decía a mis hijos que voy a jugar golf hasta que sea viejito, ya por eso juego. Pero sinceramente cuando comencé a jugarlo me apasionó y literalmente me enganchó, así como otros deportes. Pero lógicamente la intención es un compromiso contigo mismo. Entonces gracias por la invitación. Gracias a ustedes.
Adolfo, hijo, Sí, ¿qué nos claro. puedes decir? Pues gracias también aquí por la invitación. Se me hace muy padre este proyecto que promueva la importancia del deporte, ¿no? Para tener una vida completa. Ya sea el que sea, no importa que seas bueno, que seas malo, con que juegues algo, con que pruebes todos los deportes, vas a ver que siempre ayuda, ¿no? Esta distracción a toda la vida diaria, tener una válvula de escape sana, no hay otra mejor opción. Es correcto, y siempre les decimos y les digo en el canal que practicar un deporte, una actividad cultural, artística, la que sea, siempre creo que hay que procurar mantener ejercitado el físico, pero algo muy importante que no nos dicen, a veces nos dicen hay que estar saludable, hay que hacer ejercicio, gimnasio, ¿no? Es lo que uno asocia directamente a ejercicio físico, pero creo que queremos dar este mensaje de también hay que ejercitar mucho el tema mental, emocional, ponernos a prueba. Y con ello, bueno, al día de mañana ir tomando buenas decisiones más acertadas y que eso nos lleve a casos de éxito como consecuencia del proceso de aprendizaje, de vivencia. Entonces, pues vamos a empezar con la dinámica de golf. Claro. Yo soy Golfer MX, Adolfo Ríos por 2 en el canal. Muchísimas gracias y comenzamos. Listo, vamos a comenzar, Adolfo. ¿Cómo? Adolfo Ríos, Adolfo. Yo voy a dejar Adolfo. Ahí los dos volteamos y vemos a cuál le hablas. Y antes de que antes de que comencemos a pegar, quisiera preguntarles cuál es su técnica para el swing. Técnicamente, ¿qué cuidan? Hace rato platicábamos un poco. Me decía Adolfo Ríos, papá, yo a veces ya busco, a veces no practicar tanto. En la práctica luego decimos antes de un torneo, no te los gastes, porque pues, a veces uno se va en la práctica y ya los buenos no salen en el campo. Y nos comentabas, no me gusta tanto practicar, sino hacer swings de práctica sin pelota, como para la sensación, el tema de la sensación, pero técnicamente, ¿cuál ha sido ese proceso de aprendizaje? Ha sido muy visual. Nunca he tomado una clase de golf, nunca lo hice. La primera vez que me invitaron a jugar golf fue con unos amigos que jugábamos racket. El racket me encantaba porque es un deporte de mucha exigencia y muy competitivo. Y ahí literalmente estás mano a mano con tu oponente. Y una vez no llegó nadie y resulta que dijeron, no, es que vamos a ir a la práctica a jugar golf. Dijeron, no, la práctica, vamos a ir a jugar golf. Te estamos esperando. Yo le dije, es que nunca he jugado golf. No, vente. Ya, nos llevaron y ya teníamos los carritos listos, nos fuimos al campo. Calenté un poquito y me dijeron más o menos cómo hacer el swing y empecé a ver cómo le empezaron a pegar. Bueno, en ese momento yo pongo la bola, pongo el tee, pongo la bola y le pego. Y cuando veo, le pego y la bola sale derechita, larguísima, hasta la perdí de vista. Me dijeron, no, tú ya has jugado. Le dije, no, es la primera vez que agarro un palo de golf. Entonces, no, ya has jugado. Fue la única que me salió bien. Después todas las demás eran sacar pasto y pegarle primero al pasto. Pero en ese momento sentí la sensación de ver cómo vuela la bola, cómo le pegas a la bola a un objetivo, a un propósito, pero que es un compromiso contigo mismo. Y de ahí prácticamente mi proceso ha sido ver, o sea, visualmente, no puedes tú pensar que un profesor venga y te diga cómo hacer tu swing, porque cada físico es diferente. Sí, por ejemplo, Adolfo es completamente diferente al mío, él es más alto, incluso su parado es distinto, al momento de pegarle el tuyo es diferente, entonces difícilmente alguien puede decirte exactamente que le pegues igual, por eso tienes que asumir cómo te sientes cómodo para poder pegarle, y lógicamente una de los dos que yo he tenido, aunque no siempre le pego bien por supuesto, es mantener la cabeza firme, la cabeza fija al objetivo para poder girar tu cuerpo sin perder de vista la bola. Has tocado puntos muy importantes que tienen que ver con observar, con ver y con sensaciones, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso también más adelante en la entrevista y en la plática que tendremos. Y hay mucha humildad en los comentarios de Adolfo porque es casi par de campo, entonces estamos ante un profesional, hoy nos va a dar clases él, pero le ha dado a puntos muy importantes que tienen que ver con el golf y con la vida. Y luego viene también el proceso de aprendizaje de Adolfo hijo, sí. Tu papá te invitó, ¿cómo fue? Y lo que creo que estamos trabajando más en este caso es pues la sensación emocional, ¿no? Sí. Creo que el talón de Aquiles ahorita es
pues no desesperarse, estas cuestiones. En tu caso, Adolfo, ¿cómo ha sido ese proceso de aprendizaje? Sí, pues fue una situación chistosa porque como comenta acá mi papá, él al principio también decía que el golf y qué aburrido, y pues yo también era de esos, ¿no? Yo estaba chiquito y pues cuando le picó a él la afición por el golf, le picó tanto pues porque no, o sea, nos decía mi mamá, mi hermana y a mí, vamos a jugar golf y todos, qué aburrido, qué aburrido. Imagínate cuánto tanto eran sus ganas que jugáramos, que llegó con mi hermana y conmigo y con mi mamá. Llegó con los tres y ahí están sus equipos, vámonos a jugar. Y pues fue esa, pues probar algo nuevo, ¿no? Como dices, yo el golf me gusta y he tenido ese falta de consistencia porque tuve altibajos y todo, pero lo que dijiste es mi coco. Yo me desespero muy rápido en el golf. En la vida soy bien paciente, pero en el golf la bola y el movimiento y tener siempre el mismo ritmo, todo eso es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces yo creo que eso es lo primero en lo que yo me tengo que enfocar, en no salirme de esta sensación, de este ritmo, de si ya le estoy pegando bien, así dejarlo, no querer pegarle fuerte, que creo que es en lo que caen muchas personas también en este deporte. Pues vamos a iniciar a materializar lo que ahorita estamos platicando y justo creo que incluso Adolfo papá tendrá más avances teóricos prácticos que nosotros, ¿no? Yo soy un handicap todavía un poquito alto, creo, estaré por ahí de 20. Yo ni me cuento, así de bien ando. Pero pues vamos a dar un par de tiros, unos tiros para ver cómo andamos de swing y sobre todo temas técnicos. Aquí vamos a darle la batuta de la clase a Adolfo papá. Yo creo que hoy nos va a enseñar más él. A ver, entonces, a ver qué Adolfo, ¿qué es todo eso técnico que hay en el swing de golf? Que el brazo, que la cadera, que gira, que no... Mira, regularmente lo que a mí me da resultado. Porque, ¿Qué te funciona? ¿Qué te ha porque funcionado? yo puedo decirte temas teóricos que tienen que ver con lo que un profesional o un profesor te puede decir. O lo que he visto yo en la televisión que los profesionales hacen. Lo que me da resultado a mí, por supuesto, es primero el agarre. El agarre tiene que ser muy cómodo. Muchos, por ejemplo, al momento en que agarran, hay gente que toma el grip así y pone su dedo encima de la mano. Yo siento más firmeza así, porque siento que cuando he intentado hacerlo así, porque lo he intentado también, termino haciendo más movimiento con una mano que con la otra. Y al hacer encimar prácticamente ya el grip, ahí entonces sí te da un tema ya mucho más firme de poder pegar. Ahora, lo que me da resultado y que es una situación que tiene que ser la coordinación. En la coordinación, cuando empiezas a mover la cabeza del palo, en ese momento tu cuerpo al mismo tiempo empieza a moverse cuando vas a pegarle. O sea, si yo hago esto nada más sin mover las piernas, sin mover la cintura, voy a terminar o pegando antes o pegando mal. Pero lo que me da resultado es estar flojo, relajado, y al momento en que despego la cabeza en este caso que es una madera 3, en ese momento ya mi cuerpo al mismo tiempo está girando. Y entonces viene el movimiento en el cual coordinas cada movimiento, no primero el palo, no primero la mano, no primero la cabeza del palo, sino al mismo tiempo. Desde que despego, no dejo de ver el objetivo, y desde que despego mi cuerpo, ya mi pierna con mi cintura está moviendo. Entonces hago y pego. La cuestión con eso tiene que ver con el impacto, sí, muchas veces terminamos girándonos antes para ver a dónde va la bola antes de pegarle. Pero Annika, por ejemplo, siempre le pegó a la bola sin verla. Y ella misma lo dice, pero no todos tienen esa capacidad. Entonces la intención lógicamente es el poder pegar. Y otra cosa que es muy importante es tu brazo izquierdo mantenerlo derecho. O sea, derecho me refiero a recto, porque no en ocasiones hacen esto y no es algo que dé resultado, porque el momento en el que bajas, si bajas antes tu cintura, tu cuerpo, terminas pegándole al piso. Entonces al momento en que estás haciendo, prácticamente tu brazo izquierdo está siempre recto, y eso es lo que te da la certeza de que vas a pegarle al objetivo. Entonces no siempre le pegas. Pues vamos a ver qué tal. Ahorita les justo... Voy a traer una madera 3, por eso estoy poniendo un tee ahí. ¿Qué aprox cuántas yardas te da? Ese es otro tema, por ejemplo, del golf, creo.
que es algo que también me ha gustado y que creo que pueden descubrir las personas que se den la oportunidad de hacerlo, que normalmente a veces en el campo, en la práctica, dices, ¿cuántas yardas tienes? Vas jugando con alguien, ¿no? 180. ¿Con cuál le vas a pegar? Le digo, no preguntes, o sea, pégale con el que tú das 180, porque si él dice 6, Sí, claro. pues te vas a querer pegar con el 6. Si tú ocupas un 4, un driver, pégale con el que a ti te da. Y es como empieza en la vida, ¿no? El querer hacer lo que otras personas... Sí. No, y por eso tienes que conocerte. Y de ahí viene el tema de compromiso y de disciplina. O sea, no hay nadie que se conozca mejor que tú. Entonces, por eso es de que te digo que por ejemplo, el tema de la portería. Yo no podía parar igual que un compañero que físicamente medía 15 centímetros o 20 centímetros más que yo. Entonces, no es lo mismo. Y en el golf es exactamente lo mismo. Tú tienes que saber tu distancia y para eso tienes que practicar. Entonces, uno de los fierros que yo más cómodo me siento es con la madera 3 para salir, porque me da más el objetivo, aunque pierda un poquito de distancia, me da más el objetivo de estar en juego y no perder tantos golpes, de repente por andar entre los árboles o en ocasiones salirte del campo. Y aunque con el driver le pego más largo, no soy tan directo, y por eso es que en un momento dado, cuando vas a un campo que es mucho más reducido, prefiero sacar la madera. Entonces, esa es la cuestión. Lógicamente, al momento de empezar, ves un objetivo. Lo que me da mucho resultado es al momento en el que alineo la bola, la alineo con algo que me dé la referencia a donde quiero tirar. Aquí adelante hay algunos divots ahí, entonces lo dejo alineado a los divots. Entonces ya de ahí ya vi exactamente a dónde quiero pegar. Después volteo yo para allá, pero ya mi propósito es aquí en corto. Entonces, en el momento en el que yo me paro, ya mi objetivo y mi propósito no es hasta allá, sino aquí. Okay. Entonces de aquí, después de que ya estás listo y vas a pegar, ya das el golpe y la bola sale a la distancia más o menos que tú quieres y lógicamente a la dirección que estás esperando. Sí, hay competencia, ¿eh? Que salió perfecta, te dio... No, creo que, no sé si llegó a más de 200. Sí, como 210, 210 más o menos. Sí, más o menos. Y con un swing relajado, estamos los primeros tiros ahorita de frío, la ronda. Sin calentar. No ha calentado, pero es más o menos ese. Es como todo el tema técnico que a Adolfo papá le funciona, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver, Adolfo hijo. A ver, es que aparte yo tengo una peculiaridad, yo soy chueco, yo soy zurdo. Sí. Entonces yo todo lo que acaba de decir, pues lo hago igual, es a la inversa. Todo lo que acaba de decir tu papá, lo mismo, pero al revés. Exacto. Si te vas a ponlas acá mejor. Sí, los voy a poner acá, mira. Pues sí, ¿verdad? Lo mismo, pero al revés. Y yo, sencillo. Sí, igualito. Y yo con el que más cómodo me siento, y yo creo que es porque es con el que es más he practicado también, es con el pitching. Ok. Más cortito, como dices, distancia. La suficiente, que la quede el palo. A ver. Por ejemplo, ¿qué tienes algo en particular para alinearte, para... Sí, en cuanto a técnica? Sí, técnica, fíjate que es bien similar porque pues a fin de cuentas él fue el que me ha maestro. enseñado y el que me ha dado los tips. Entonces, a mí me costaba mucho trabajo la puntada. Yo creo que fue de un poco lo que más me costó porque ni con esto, o sea, como que no lograba entender bien cómo apuntar el bastón, que ya después con esa técnica que dice de ver hasta aquí y no enfocarte allá, sí me ha facilitado un poco el tema de la dirección, de la puntada. Lo que me sigue costando, más bien mi enemigo uno del golf, es el tema, te digo, de quedarme quieto. O sea, de no levantarme, de no querer ver, porque ya le pegas una, dos y te emocionas, y ya quieres ver la bola hasta allá y queda aquí por andar de desesperado. Entonces, ese es como mi principal reto, que a ver cómo nos va. Igual pues la bola centrada, acomodado, con el mismo agarre del dedo chiquito ahí. También lo haces como, sí, como entrelazado, sí, ¿no? También lo agarro así, entre el dedo chico y el otro. Ya bien firmecito, ahora nada más concentrarme, no mover la cabeza. Excelente. Siento
150 casi. No, 150. pasó. Bien, Pasó ¿eh? 150, pues algo es algo. Ya me metieron presión, ¿eh? Algo es algo. Oiga, porque ahorita vamos a platicar un poco nada más. Ahorita platicamos un poco de lo técnico, ¿no? Al final, pues uno va tomando sí ciertos aspectos técnicos, ¿no? De alinearse, Claro. el tema del grip, el tema del cuerpo, ¿no? Ahorita nos comentaba Adolfo Papá, pues en cuanto yo empiezo a subir, empiezo a girar. Correcto. Hay personas que dicen yo no giro. Ujú. Entonces esas cuestiones técnicas ahorita las estamos compartiendo y ahorita vamos a pasar a otro tiro ya totalmente enfocados en las emociones, en la comodidad del swing, ¿no? Y esto que ya hacemos a veces automático. Igual yo creo que muy similar y que creo que algo importante es tener esta rutina previa al tiro. Y yo creo que hago algo parecido, normalmente apunto al objetivo, que en este caso será, yo creo que entre la cinética de 150 y 200 yardas y en medio. Sí. Tengo un 7, entonces probablemente estaré, yo creo que por ahí de las 160, 170 yardas probablemente. Y el objetivo va a ser pues llegar allá. Igual me busco como alinearme con algo en el pasto, en el terreno de juego que me dé. Y según, no sé si yo esté un poco errado, según yo Sí, te apunto hacia lo allá. que me llevaría allá, ¿es correcto? Ese te llevaría, Un poco más para acá, también dependiendo, estarías apuntando del lado derecho Ah, de ¿no la es marca, pero ahí depende también de la cara del palo, cómo la utilices, si acostumbras a cerrarla, entonces te daría para tirar un poquito de hook, o si terminas abriendo un poquito la cara, entonces tendrías para tirar un fade, entonces por eso depende de cuál es tu tiro y tú te conoces bien. Si te apuntas derecho al objetivo y ahí te sale derecha la bola, pues entonces ahí estarías apuntado. Okay. Según yo la línea aquí es Sí. esta, que tendría que ser recto, o sea, Es correcto. es la idea, ¿verdad? Entonces igual centrado, bueno, la pelota al centro de los pies, Ahí está. Bien, un poquito a la derecha, creo que, pero estás dentro del margen, del rango. pero hay tiro. Ahí tiro. Ahí tiro. Esa es la cosa, esa es la cosa. Pero lo que quiero que nos platiquen ahora es nada técnico, es decir, qué pasa por su mente, es decir, cómo hemos logrado programar todo eso técnico en simplemente llegar, pararnos y sentirnos cómodos. La cuestión es ya pensando en un tiro, por ejemplo, que ya no es que ya estás en el campo, que ya estás en el juego, que ya no le puedes poner, no puedes acomodar tu bola, no puedes poner el tee y todo esto. Lógicamente la mecánica es la misma en la situación de lo que tú pretendes, mantener la distancia más o menos o el objetivo a donde está el de 200 allá, para pensar en que en esa línea salga. Y el propósito es llegar relajado, o sea, si de repente piensas o te obligas a querer pegar más de lo que tienes que pegar, es cuando las cosas se comienzan, porque cambias tú exactamente el movimiento. Siempre es importante, antes de hacer el contacto, hacer un pequeño swing de práctica, después ya relajado, al momento que vas a hacer el impacto, dar el golpe. Este fue un poquito de con slice, pero a final de cuentas la intención ya al momento de pegar de piso sí es buscar con tu fuerza, pero mantener en todo momento tu giro en el cuerpo. A mí fíjate que eso es que el golf, pues los que han jugado saben cómo es la tirada, y los que no, pues es como que coordinar muchos movimientos a la vez. Y yo ahorita estoy en el punto en el que lo que me dices de que si la pierna, o sea, como que sí lo hago consciente, pero siento que no tan marcado, porque cuando me concentro en hacerlo es cuando ya me complica un poco, claro. O sea, como que pensar el hacer todos los movimientos a la vez es donde se me mueve. Que este es un punto importante, ¿no? Ahorita nos platicaba Adolfo. Sí. A lo mejor yo sí pienso mucho en la técnica, o sea, voy a tirar y estoy pensando en el pie, en la cadera, en todo esto. Y justo es como ese proceso en el que creo que a veces uno logra ser como disruptivo con lo técnico o teórico y adoptarlo totalmente a tu sensación o a tu emoción. Por poner un ejemplo,
previo a una junta de trabajo importante, como que llega el punto en que ya no piensas cuestiones técnicas, ya no piensas el concepto tal de la presentación, ya no piensas en el colaborador que tiene que hacer, ya te dejas ir como fluir y confiar en lo que estás haciendo. Sí, lo que sabes, ¿no? Y en la portería igual, o sea, Claro. parar un penal, o sea, creo que hay muchas emociones y sobre todo hay un tema bien importante que es de lo que vamos a hablar ahorita, intuición, que creo que esto te permite mucho desarrollar eso, ¿no? Ese sentido o esa capacidad de intuir, de sentirte bien y de ir adaptando las condiciones a esa intuición, a esa comodidad en el sentido de tú irte facilitando ciertas cosas, ¿no? En el terreno de juego no medimos y no controlamos dónde cayó la pelota, qué va a haber adelante, etcétera. Entonces el ir desarrollando esa intuición, que en este caso me atrevería a decir, Adolfo Ríos papá, pues probablemente ya la tenga más desarrollada que nosotros, ¿no? Porque hemos salido menos a campo, hemos logrado practicar y desarrollar un poquito menos ese sentido. Sí. Entonces, en nuestro caso creo que seguimos un poquito todavía En el proceso. pensando lo técnico. Sí se tiene que pensar lo técnico, pero hay momentos para hacerlo. Claro, El momento para hacerlo, lógicamente, es cuando vienes a la práctica. Es cuando estás pensando cómo lo tienes que hacer. Pero ya cuando vas a jugar, no te tienes que tomar tanto tiempo, porque el hecho de tomarte tanto tiempo te vas estresando. Sí. Y entonces llega un momento, literalmente, en que no tienes que pensar. Tienes que ver tu objetivo, alinearte, relajado, hacer un swing de práctica, rozando preferentemente el pasto y después pegarlo. Así A que ver, lo que acaba de decir tu papá, Así. así. Yo fíjate que en el de práctica siempre como que me da más... más confianza. Sí, Claro. sí. Un poco más de... Lo mismo. Súper bien. confianza. Aflojar el cuerpo porque se tensa. Bien. Dice un jaloncito. poco chueco, pero... No, pues un jaloncito, pero estás dentro del margen, del rango a donde estabas apuntado. Sí, O sea, sí, habría sí, tiro. para allá. Exactamente. Para jugar sí hay. Que es lo importante, ¿no? Salir con que juegue. no, y más hay campos que te perdonan más. Ujú. Sí, sí. Pero tú tienes que saber en cuál campo puedes arriesgar más Sí. y en cuál tienes que ser más reservado. Y en ese sentido es precisamente lo que comentábamos. Tú te conoces y sabes precisamente cuál es la intención para que haya tiro. Sí. Venga. En mi caso yo estoy trabajando algo ahorita porque he cambiado un poquito algo ahí del swing. O sea, detecté que lo estaba empezando a hacer más rápido. Sí. Pues porque empiezas a ver a jugadores y amigos que le pegan más rápido. Me empezaba a ganar la sensación de ver la pelota. Entonces estoy tratando simplemente de que cuando me paren la pelota busco ya no pensar nada técnico. En mi caso, sí lo pienso antes, en la rutina previa al tiro. En el swing de práctica todavía me dio esa oportunidad de ver lo técnico. Pero ya cuando voy a tirar trato de poner en blanco la mente Y traer ritmo. y prestar atención al ritmo. Exacto. Simplemente, y he detectado que con el ritmo logro perfeccionar ciertas cosas técnicas en automático. Ahí estás en los 150. Juega. Habría tiro. Es campo. Habría tiro. Entonces, Así que tomemos en cuenta que aquí estamos un poquito más adelante de las marcas originales Ah, sí, desde es cierto, ahí, ¿verdad? de lo que es el cero aquí y de ahí ya. Es que eso no lo tenías que haber dicho, ya nos quitaste como... ya nos 10 quitó 10 yardas. ¿Para qué? Ya le resté 10 yardas a mis 7. Pero bueno, creo que es parte de lo que se juega en golf, ¿no? Sí, claro. El desarrollar la autoconfianza. Sí, claro. Por ejemplo, justo en la portería no se pensaban, creo yo, pensar tantas cosas técnicas. No, porque eso es instintivo. Ya el tema, en cuestiones técnicas, lo que te da la situación para enfrentarlo es cómo viene el disparo. No es lo mismo jugar una cancha mojada que una cancha seca. No es lo mismo un balón que va en la parte de abajo, que tú ya sabes cómo tienes que atacarlo, a que cuando tú estás moviendo para un lado te desviene el balón y tengas que reaccionar de una manera diferente. El tema de instinto tiene que ver, por supuesto, cuando alguien te está tapando. Si te están tapando la visión, entonces tú lo que ves es el movimiento del delantero. Entonces el delantero, si está enfrente del defensa y el delantero
hace esto, cuando tú estás viendo su movimiento, estás viendo su cuerpo, el balón no lo estás viendo. Entonces te va a tirar a ese poste. Y ahí, antes de que él pegue, tú tienes que estar moviendo ya tu cuerpo porque va a ir el balón a ese lado. Si en un momento dado engancha el balón, ahí sí marchaste, no sales ni en la foto. Pero si hay un tema instintivo que tiene que ver cuando vas a atajar un penal. Para atajar un penal tienes que saber no solamente pensar o creer a dónde va a ir el disparo, sino anticiparte a ese disparo. A menos que sepas que va a tirar un trancazo, un disparo fuerte, te quedas parado. Pero si no te mueves antes, no lo vas a atajar. Y eso es instinto. Por ejemplo, en el golf, en la cuestión de instinto que te da, tú ya conoces la técnica, tú ya sabes cómo le tienes que pegar una bola, pero aquí nosotros acomodamos la bola. Pero resulta que en el campo llegas y cuando llegas tienes un árbol enfrente, tienes un rough altísimo, tienes una piedra y está en un movimiento. Entonces, ahí ya tienes que intuir, no solamente la práctica de hacer el swing y decir a dónde vas a tirar, sino también intuir el saber de si yo le pego de esta manera, cierro la cara del palo, entonces voy a hacer un tiro en donde mi bola no va a pegar en el árbol y me va a dar chance de poder hacer un tiro más importante o más certero, teniendo en una mejor posición. Y eso tiene que ver con el instinto. Bueno, no salió mal. No está mal. Hay impacto, y pues. estás impactando bien, Pero giro al pero final. estás girando. Entonces, Sí. en lugar de girar hacia completamente, Seguirme saca los brazos derecho, para ¿verdad? arriba. Sí, eso es lo que me falta. Sí, o sea, giramos, Sí, Exactamente. exacto. como que giramos todo el tronco Es así, correcto. en lugar de... Es otro tema del golf, el cuerpo se contorsiona como en 20 partes Por eso diferentes. termino torcido cada que tiro. Mitos sobre el golf, ¿no? Ajá. Ya está la historia, no jugaba golf por algo. Mitos que escuchaban sobre el golf, que llegaban a escuchar del golf antes de practicar. Mira, yo no conocía el golf. Yo lo empecé a escuchar cuando Jorge Campos, en lugar de entrenar, se iba a jugar golf. Entonces, dice, oye, ¿y Jorge no vino a entrenar? No. Y ya veía que llegaban con palos de golf con el entrenador. Entonces, sí hay un tema que tiene que ver con que pareciera un juego sedentario. Y yo lo veía como un juego sedentario. O sea, oye, van caminando, van pegando una bola. O sea, ellos acomodan su bola, ni siquiera se cansan, van girando, van pegando. Y esa situación, lógicamente, en un momento dado, sí te da la certeza o de creer o pensar que están solamente divirtiéndose. Pero es un tema que tiene que ver con el desconocimiento. Porque ya cuando vienes a la práctica, cuando estás pegando, cuando estás haciendo swing, cuando vas a jugar, cuando caminas, cuando ves todos los swings que haces, no son los tiros que pegas. Porque antes de cada tiro haces de práctica un montón de swings. Entonces sí terminas haciendo más. Y físicamente, la primera vez que llevé a mi señora con mis hijos, jugamos solamente 9 hoyos. Porque ya en el hoyo 5 ya no podían. Sí. Físicamente. Físicamente Sí, ya claro. no podían, estaban cansadísimos, ya no podían, dice, ya me duele la espalda, me duele la cintura. Entonces, por eso es que sí tiene que ver con el tema físico, de que trabajan Sí, de que es un deporte impresionantemente. que exige habilidad física, ¿no? Exactamente, la exigencia, lo acabas de decir. Sí, sí, sí. ¿Vas? ¿Y algún otro mito que Pues escuchabas? eso, yo sí, las peores torceduras de cuerpo que me he puesto ha sido en la, Y que en la está viejitos, práctica, y que ¿no? está viejitos. En el golf. De esos que 2 semanas con el dolor de espalda, caray. A lo mejor decían que es para viejitos porque terminas caminando conmigo cuando Como viejito. empiezas a jugar golf. Y eso nunca nos lo dijeron. Ahí está canasta. Ahí era Adolfo, ¿ves? Todo- Pues me empezó a dar ya Las ganas de voltear. las ganas de ver todo dónde suma, iba a caer. pero todo suma, si la bola va para adelante, todo suma. Juega, ¿no? Yo Saliendo. traigo un 52 grados, 52. que con este tendremos un poquito el aire en contra, y con este regularmente puedo llegar a entre 130 y 140 yardas 50, ok. con el 52, y es un fierro que me da mucha confianza, o sea, me siento muy cómodo con él. Ahorita voy a apuntar en el árbol que está allá entre la bandera roja y el de Ya. 150, buscando ver más o menos a dónde sale. Por el viento. Sí, hay un Se la poquito de llevó. aire,
Pero más o menos la distancia sí es la... Menos 10. Sí, eso no lo había contemplado, pero tienes razón. Sí. A ver, ¿El entonces, viento? No, Sí, el aire, bueno, ve la bandera está a la izquierda, entonces sí. literalmente sí es algo que tienes que empezar a ver también en el campo. Sí. Factores externos. Derecho. Es algo que no esperas. Ujú. Otra vez le giro, pero mira. Pero su intención era de entonces, en lugar de apuntarte a este árbol, te apuntas a ese Sí. árbol y haces el mismo swing. Sí, o sea, le doy Es mi correcto. curva natural, Sí, mi chuequez natural. un poquito nada más. Y el pasado, por ejemplo, yo siento que lo hice más rápido el pasado. Sí, el- sí, Ya claro. empecé a acelerar. Sí. Entonces ahorita, por ejemplo, en este, ya que busco corregir, porque aparte creo que el golf se trata mucho de eso, ¿no? O sea, Sí, claro. detectar tus errores, vaya, y darte la oportunidad de corregir, de manera consciente. Ahí está. Y si ya lo empecé a hacer un poquito más lento. Sí. Y hay un tema en lo que hablas tú, el tema de adaptación, en que, por ejemplo, lo mencionaste bien hace rato que decías que no siempre tienes todos los fierros o los retos que tienes que tener para conocerte y saber con qué tienes que pegar. Entonces, por ejemplo, me da más distancia a la que yo necesitaría para pegarle a donde están las 100 yardas. Pero lógicamente ya para llegar a esta distancia, entonces es agarrar más corto el palo, pero el mismo palo. Y en lugar de hacer un swing completo, ya haces medio swing para buscar dónde está la bandera más o menos. Entonces, a 100 yardas. Entonces ya buscas tú un tiro más corto, más o menos con la distancia que estás buscando. A ver, Venga, pues esa es la bandera. Mira, de que llega, la Sí, dirección iba. Pero ahí me levanté, por ejemplo. Sí, y le sí, pegué sí. arriba. Sí, ese, O sea, ese es a el- corregir. Sí, sí. No, pues la bola para adelante. Ya es ganancia. Ahora nada más la puntada, pero mira. Y Hubiera hay- llegado. Hay un libro interesante que se llama Mi mejor swing. Y ahí platico un poco este tema de que a veces quienes vamos también empezando en este proceso gradual de ir perfeccionando nuestro swing, dice que normalmente lo que a veces buscamos es pegarle a la pelota. O sea, tenemos esta idea de que es impactar la pelota. Dice, cuando tú estás pensando en impactar la pelota, o sea, traes un concepto de fuerza. O sea, automáticamente vas a estar tenso. O sea, tus manos van a estar más tensas, tus brazos van a estar más tensos. O sea, tu cuerpo no va a girar porque va a estar tenso. Y un consejo que quedan ahí, ahorita lo ponemos en práctica, igual para las personas que estén viendo el video, es, dice, no pienses en pegarle a la pelota, piensa en barrer la pelota. Es decir, tú agarras el bastón que te da la distancia, entonces no te la va a dar la fuerza, te la va a dar la técnica, el swing perfecto y el tuyo, pero siempre y cuando sea barriendo la pelota. Si tú dejas el bastón, no te preocupes por la distancia, entonces deja el bastón, observa la pelota cuando le pegas. Hay quienes le pegan sin ver, pero Sí. si nosotros Pocos, viéndola, sí, si si nosotros viéndola viéndola, está difícil. Si viéndola y concentrado. entonces dice, trata de ver cuando barres la pelota y después de eso voltea. Es el 52. Es el 52, pero estoy agarrando más corto. Porque si le doy normal, sí puedo andar por las 140. 52 que es como un A. No, el 52, haz de cuenta, tengo mi 56 es como el SAN. Ajá. El 56 le doy para 110, 120. El pitching, que es el que me sigue, primero es 50, después del 56 el 52, pues doy como 140. Y ya el pitching como 150. Pues ahí Sí, sí, sí. hay nivel. Entonces bueno,
ahorita nos despedimos de esta sección que fue práctica, que creo que el objetivo justo era compartir un poco estos mitos que hay sobre el golf, viva experiencia de quienes no... ¿Cuál mito? yo me incluyo, yo no practicaba golf pues por desconocimiento de muchas cosas, sobre todo por no darme la oportunidad a lo mejor de experimentar, ¿no? Que también es otro punto importante, o sea, abrirte a nuevas experiencias, y si no es lo tuyo, pues ya nos pasas tus bastones y listo, no pasa nada. Pero qué padre descubrir una nueva faceta como persona a través del golf. Entonces, se los ha dicho Adolfo hijo, Adolfo papá, los grandes retos de este deporte, de esta disciplina. Ahorita vamos a hablar un poquito ya de esa trayectoria, de ese vaya éxito personal, profesional, etcétera, que es lo que muchas personas podrían ver en Adolfo Ríos por 2. Pero vamos a hablar también de qué hay detrás de ese éxito, ¿no? ¿Qué preparación ha habido para ese éxito? Vamos a tocar ahí algunos puntitos, creo que yo quisiera pensar algo motivos que tienen que ver con el tema de observar, de tomar decisiones. Dicen que, o sea, los sabios así de hace muchísimos años decían que el vehículo para, digamos, entrar a este proceso de felicidad, de plenitud, era el autoconocimiento, ¿no? Y ellos ponen en la mesa conceptos como la intuición, como la revelación, como el autocontrol. Entonces, ¿cómo ha vivido eso Adolfo Ríos papá, Adolfo Ríos hijo, para ser quienes son y lo que los demás conocen, ¿no? Y vamos a platicar de eso. Ya saben, sí requiere tema físico el golf. Por supuesto que sí. No solo se lo estamos diciendo Adolfo Ríos hijo y yo, se lo está diciendo Adolfo Ríos papá, que a ver, tema deportivo, físico, a ver, es mucho ejercicio de gimnasio. Hago más isométrico, ya Okay. a esta altura ya hay que empezar a mantener nada más. Que es más como tema de elasticidad o Sí, coordinación. de tensión, Okay. por ejemplo, barras más Sí, como con calistenia, tensión, eso. exactamente. Pero el ejercicio tiene que ser en todo momento. Y aún así el golf se ha hecho demandante físicamente. Así es. Lo has percibido demandante. Sí, por supuesto. Sí hacemos ejercicio. Los que jugamos golf sí hacemos Exactamente. ejercicio. Claro que sí. Hubo un momento en que al principio, cuando más me enganchó el golf, no que sé que me haya desenganchado de ninguna manera, pero ya ni gimnasio hacía y me iba a jugar golf. Y enflacaste de Y tanta empecé a bajar de caminata, peso mucho. Por eso sí, los golfistas no solamente hacen trabajo de golf, también se meten al gimnasio. Sí, Los sí. profesionales están en el gimnasio y están trabajando antebrazo y cintura y espalda Sí, y y mucho funcional piernas también, y ¿no? todo, claro. Entonces sí es un tema de exigencia en todos los sentidos. Probablemente, Adolfo, es lo que nos ha faltado. Sí, meterle Solo el más, tema de gimnasio. meterle poquito más. Pero lo demás, Pero un poquito más, lo demás van bien. Lo demás lo traemos. Y la paciencia. Otro día hacemos un videito Sí. de barras, a ver qué nos pone, qué rutina nos pone. Me parece bien. A ver qué traemos también ahí. Pues vamos a hablar Muy bien. rápido ahorita de ustedes y ahora así cerramos esta sesión de práctica. Buen swing. Además, no voy a dejar de verla. Sí, sí. Yo estoy No. igual. Tiene lo tuyo también. Y ya que perfeccionemos eso, entonces ya le decimos a Adolfo Ríos papá y unos 9 hoyitos, a ver cómo nos va. Sí. A ver ahí en Hacer un campo. placer. Compromiso para disciplina. Sí, me parece Pulir bien. el swing En el campo me va mejor. para reto 9 hoyos Sí. próximamente. Me parece excelente. Hecho. La práctica. Ya está. Gracias. Adolfo, ¿cómo estás? Un abrazo, Adolfo. Pues muchísimas, Un placer. Adolfo por 2. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por aceptar platicar, por esa práctica de swing, por las clases. Que Adolfo papá nos terminó dando unas clases de swing Son consejos que me dieron a mí, no porque yo lo haga. y en el golf se comparte. Así es. Oigan, pues de verdad que ha sido un gusto y sigo reiterando, es un gusto, es un placer, es un honor que estamos empezando esta sección de punto de encuentro en Golfer MX, en el que vaya, el mensaje es la vida a través del golf. Y ahorita ya platicamos un poquito de cómo inclusive la técnica del swing, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema de la intuición, de la emoción, de los sentimientos, y cómo la realidad es que en el canal siempre se le dice a las personas, sugerimos y creemos que todos debemos de practicar un deporte, una actividad cultural, artística, que nos demande el ejercitar el tema físico y sobre todo mental, emocional.
Entonces hoy me da muchísimo gusto presentarlos en este primer video del canal. Muchos y muchas conocerán la trayectoria de Adolfo Ríos, muchos y muchas ya conocerán y se estarán involucrando cada vez más con la trayectoria de Adolfo Ríos hijo, y que son los casos de éxito en el tema académico, de mercadotecnia, de comunicación, como funcionario, y todo lo que se hace en el tema de la institución contra las adicciones, y el éxito en la trayectoria deportiva. Pero hoy nos interesa también saber qué hay en esa preparación, en ese proceso para llegar a donde se llegó. Entonces me di la tarea de investigar. Aquí traigo mi tarjeta de score. Tu acordeón. Que hoy no traigo score, hoy traigo mi acordeón, hoy traigo mi investigación. Y quisiera... ¿Qué dejas? Esos eran de la práctica, y voy a tratar de hacer como una reconstrucción de hechos. Yo también creo que es bueno cuando en familia, que de hecho pues este capítulo está bien padre porque es un caso en familia, y justo platicaba con unos amigos recientemente y les decía, ¿sabes qué? Creo que es bien importante cuando alguien o cuando uno pues incluso se interesa e investiga sobre la historia de la familia, ¿no? Es decir, los abuelos, a veces uno como hijo, vamos a ponerlo así, ¿no? Le exige ciertas cosas a los papás, ¿no? Es que mi papá no me dijo esto. Pero habría que entender entonces también cómo fue la experiencia, la vida de los papás, ¿no? Y ahí es donde también uno como hijo a veces va encontrando muchos engranajes, ¿no? Y se van complementando muchas cosas. Voy a hacer primero el checklist. Ciencias de la comunicación o comunicación en mercadotecnia, experiencia como asesor parlamentario en el Senado, con 31 años, o sea, hoy tienes 31 años. Apenas cumplí. Joven, y nos vemos más jóvenes. Sí, que eso es lo bueno. Asesor parlamentario, gran experiencia, coordinador de proyectos en fútbol en primera división, comisionado estatal contra las adicciones, portero profesional de la Liga Profesional de Fútbol, empezando en Uruapan y después pasando, que vamos a platicar la historia, a Pumas, Necaxa, América. Es lo que las personas ven y conocen de ustedes. Y me voy a permitir empezar por la historia de por qué portero, porque es la historia, creo que en el caso de tu abuelo, que es lo que vive tu papá, y después, bueno, supongo eso también termina siendo el ejemplo para ti. Por ahí escuché una historia bien peculiar de por qué ser futbolista. Creo que en la vida hay puntos de inflexión, esos puntos de inflexión, así como en el golf, en los que hay que tomar decisiones. Y más que la técnica del swing, más que la técnica de lo que nos han platicado, etcétera, pues entra la intuición, el tomar esa decisión con base en lo que uno cree de uno mismo. Y por ahí el primer punto de inflexión que encuentro es cuando Adolfo Ríos papá decide ser portero. Y hay una frase, creo que a mí me marcó mucho. Voy a decir la verdad, estoy al borde de las lágrimas escuchando esta historia y no exagero, porque es bien emotiva. Y hay una frase que se me quedó muy grabada en esa investigación que se hizo. Y ahorita nos platicas con esa frase, y era: yo te voy a apoyar. ¿De quién sale esa frase? De mi padre. Y eso fue después de un proceso. O sea, porque esa frase prácticamente fue cuando llegó la invitación por parte de Pumas para yo ir a probarme a los Pumas a primera división. Después de una situación de muchos años, estando yo en Uruapan, yo ya tenía prácticamente 3 años jugando en tercera división y segunda división profesional ahí en Uruapan. Y en ese lapso de tiempo, mi familia nunca me dejó de jugar. O sea, yo jugaba en tercera y segunda división en Uruapan, pero mi familia nunca fue a un partido a verme al estadio. O sea, sabían que jugaban en Uruapan, pero no había una situación en la cual yo tuviera un apoyo o una cercanía. Me daban mis boletos a mí cada fin de semana cuando jugábamos de locales. Yo tenía que salir a regalarlos porque en mi casa no iban a verme. Entonces no
no había una situación en ese momento hasta que vino la invitación, principalmente cuando, que es la primera ocasión en la que estuve con mi padre, cuando me iba a registrar en tercera división. Yo tenía 13 años, entonces tenía que firmar a mi papá. Y entonces fue cuando vino esa frase, porque me dijo, ¿cómo que te vas a registrar en tercera división? Entonces y le dije, sí. Entonces ahí en Uruapan se conocen todos, y agarró el teléfono y le habla por teléfono al dueño del equipo. Dice, oye Jorge, aquí está mi hijo diciendo que lo van a registrar en el Uruapan en tercera división. Pues qué tan mal están que están registrando escuincles. Así le dijo. Entonces yo volteo y en ese momento yo me levanto enfrente de mi papá y le digo, papá, voy a ser portero de primera división. Y entonces en ese momento voltea, le dice, Jorge, te llamo después, cuelga el teléfono, y me dice, y yo te voy a apoyar. Entonces yo en ese momento ya lógicamente tenía yo un propósito que yo no sabía lo que me iba a costar llegar, porque una cosa es decir lo que quieres, pero no sabes tú exactamente cuánto te va a llevar el proceso para poder llegar. Pero yo ya tenía yo en ese momento el apoyo de algo que mi papá nunca me había dicho que me iba a apoyar hasta esa ocasión. Que ahí es justo donde entra mucho y gracias por compartirnos, Adolfo, y entra mucho la analogía a veces con el golf, ¿no? Una cosa es decir lo que uno quiere, y una cosa es decir que queríamos llegar la pelota a tal lado, sí, y levantábamos la mirada antes de tiempo. Entonces a veces sincronizar, lograr conectar la emoción con la razón, con la mente, con el corazón, es bien complicado. Yo creo que ahorita más o menos lo pusimos en práctica en el golf. Y antes de ese punto de inflexión, le llamamos así, hay otro, y ahorita que nos lo platiques, va a ir la pregunta para ti, para que vayas preparando, digas por dónde va a ir el tiro. Que fue el momento muy emotivo que a mí me llamó muchísimo la atención, y fue cuando decides dedicarte al fútbol. Y lo que sé es tú viendo a tu papá, o sea, que él estaba viendo un partido de fútbol, y pasó algo bien emocionante, y no lo quiero contar yo, platícanoslo, que terminaron celebrando juntos, y era algo pues, que no sé, que no era como que no existía pues, la educación que hay, ¿no? La educación que van trayendo los papás, pues hay cosas que uno como hijo a veces no entiende, pero pasó algo bien interesante. Sí, mira, a mí me hubiera encantado tener una relación como la que yo tengo con mi hijo. O sea, desde que era pequeño, convivíamos con ellos, con él y con su hermana. Íbamos juntos a los lugares en familia, con mi esposa en familia, íbamos y la verdad disfrutábamos en todo momento. Pero yo nunca tuve eso con papá. O sea, yo a mi hijo le hablaba, lo abrazaba, de repente me pedía que me quedara con él hasta dormirse, y me quedaba con él hasta dormirse, y yo con papá nunca tuve eso. Entonces, cuando yo era niño y yo quería acercarme a mi padre me lo impedía, y siempre había una resistencia. Entonces, pero le encantaba el fútbol a mi papá. Y a mí el fútbol en ese entonces ni siquiera me llamaba la atención tanto para ponerme en un partido de fútbol en una televisión en blanco y negro, donde los dos equipos se veían igual porque era en blanco y negro. La pantalla de televisión se movía y la antena de televisión era un gancho de ropa. Entonces, una televisión pequeñita donde mi papá veía los partidos. Entonces, viendo yo de lejos, una vez veía un partido de la América, mi papá era americanista, y veía el partido. Entonces mete un gol América y veo que mi papá se levanta y empieza a gritar gol, y voltea para uno y voltea para otro, no tenía con quién festejar. Y entonces en ese momento yo tenía 7 años, llego y me siento al lado de él, y cuando me siento al lado de él voltea y me dice, ¿qué traes? Yo le digo, pa, yo también voy a la América. Y me hace, ¡está bueno! Cuando me hizo así, yo dije, o sea, estaba aceptando un comentario mío. Y entonces cuando me dijo, está bueno, yo me quedé ahí viendo el partido. Y cuando mete otro gol, en ese momento yo me levanto, porque mi papá ya estaba festejando conmigo. Entonces yo iba en el aire, lo abracé, grité gol. No sabía ni quién había metido el gol porque no conocía a los jugadores, pero estaba abrazando a mi padre. Y saco a colación esto porque cuando
mi hijo fue un factor importantísimo para tener yo una comunicación con mi padre. Porque cuando él tenía como 5 años, yo me acuerdo que yo tenía 30 años, 30 o 31, es la edad de mi hijo. Sí, sí, sí. Entonces, estamos en Uruapan, toda mi familia, mi esposa, mis hermanos, mis papás, mis hijos, y pasa corriendo Adolfo. Entonces cuando pasa corriendo en la cocina, estamos todos ahí, yo le grito, Adolfo, ven, lleva una peta de chocolate, llenísimo de chocolate, y entonces voltea y dice, llega corriendo conmigo y se avienta en brazos y me abraza, y le digo, dame un beso. Entonces me pone un beso, me embarra todo de chocolate. Entonces lo bajo y otra vez sigue corriendo con sus primos. Entonces, en ese momento yo volteo a ver a mi padre y le digo, a partir de este día, papá, cada vez que te vea, te voy a abrazar y te voy a dar un beso. Y entonces se me queda viendo y en ese momento mi mamá se hace hasta un poquito para atrás, mis hermanas se retiran, mis hermanos nada más volteaban a verse agachando la mirada y yo volteo a ver a mi papá era grandote, bigotón, entonces nomás veo que le empieza a temblar el bigote. Dijeron, ¡for! Sí. Entonces cuando le empieza a temblar el bigote, no me dijo nada, y solamente hizo. Y cuando hace así, me acerqué yo a mis 31 años y pude abrazar a mi papá y le puse un beso en la mejilla. Y después le dije a mis hermanos, digo, ya pueden pasar ustedes también a abrazar a mi papá y a darle un beso cada vez que lo vean. Y a partir de ahí, cada vez que veíamos a mi papá, todos era abrazarlo y darle un beso. Pero eso fue porque es algo que yo vivía con mi hijo. Y lo que vivía con mi hijo, yo también decía, yo lo quiero vivir con mi padre. Pasaron muchos años para eso, pero tuve la bendición de conseguirlo. Qué bueno y gracias por compartirlo, Adolfo. Y creo que algo también bien importante que pasó, creo, en este caso y pasa en el golf es, y que yo rescato mucho y ahorita lo aprendimos obviamente de tu papá en su swing, en su técnica, en su metodología, es que tienes una gran capacidad de observar, ¿no? De observar las circunstancias y de tomar decisiones. Sé que también la posición que te llamó la atención fue portero también porque veías a tu hermano, ¿no? Así es. Y preguntabas mucho, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? No, entonces hay mucha curiosidad y mucha capacidad de observar y de tomar decisiones, algo que hacemos en el campo, pero como les digo, pues en la vida es el resultado, el darte esa oportunidad de observar, ¿no? De tomar esa decisión, observaste a tu papá, entendiste toda esa circunstancia del fútbol, al final fue un vínculo con él, observaste la experiencia de tu hermano, y eso fue llevando, ¿no? Y creo que así se va descubriendo la vida, así se va descubriendo el golf. De este lado, ¿qué es eso que has observado, por ejemplo, en tu papá, en esta dinámica que hoy te va impulsando a tomar esta carrera que has tenido? Ya 31 años, pero hay experiencias muy buenas. Ser parlamentario es una experiencia profesional muy padre, con misioneros tal contra las adicciones. Entonces, como les platicaba, las personas pueden ver el título profesional, pueden ver el cargo, pueden ver ese éxito, pero en este proceso de aprendizaje, en tu caso, por ejemplo, ¿qué has visto? ¿Qué es eso que has visto en tu papá, que has observado, que hoy te motiva, que hoy te impulsa? Y mira, perdóname que te interrumpa. Sí. Fer, antes de que comente Adolfo, me gustaría también preguntarle a mi hijo y que él nos comparta, porque él estuvo un año en Australia. Okay. Entonces, en ese año que estuvo estudiando en Australia, se preparó para lo que hoy hace, pero vivió un año solo. Entonces, lo que nosotros podíamos ver de lejos y lo que él nos compartía de lejos, él tenía que estar trabajando y trabajó lavando platos. Entonces acá estamos hablando de empezar desde abajo, no con una situación de comodidad. Por eso me gustaría que también lo pudiera... estar de acuerdo al sacrificio que todos tenemos que hacer. En el golf es las ampollas para estar haciendo práctica. Entonces acá es de lo que te costó llegar a lo que tiene hoy. Sí, gracias. Claro. Y esto es ping pong, Si quiere, Adolfo le quiere preguntar, papá, Fer, claro. Yo también estoy aquí para confesarme. Platícanos, te digo eso que has observado, pero platícanos esa experiencia que debió ser punto de inflexión en tu vida, algo que cambió. Sí, pues fue algo muy padre. Yo creo que si no me hubiera ido ese año, tal vez hubiera sido muy diferente a lo que soy hoy, porque pues sí fue una experiencia de
pues de haber viviendo con tus papás y todo, pues tienes ciertas, pues, necesidades, ¿no? De cubiertas y todo. Entonces yo allá, pues viviendo solo en otro país, lejísimos. Además que también cuando me fui para allá fue por lo mismo. Dije, a ver, pues que me fui a estudiar un diplomado ya después de que me gradué. Y fue justo eso, de a qué lugar va a estar más difícil regresar en un futuro. Okay. Y dije, pues mira, Australia está medio lejos. Como que luego no pensé que tan lejos estaba. Y sí estuvo buena la experiencia porque pues sí, obviamente pues mis papás me apoyaban con el tema de la escuela, o sea, tenía donde dormir y todo, pero pues también para mis gastos diarios, pues yo trabajaba y así. Había que chambear. Sí, pues. Sí, no había de otra, y pues allá no es como que iba a trabajar de algo muy... No, a fin de cuentas era estudiante, y como son de canijos en el extranjero que cuando ven a un mexicano, te dicen, ¿eres mexicano? Pues, ¿y por qué hablas inglés o qué? Pues, sí. Porque así, o sea, ¿qué tiene? Pero pues fue una experiencia muy padre. De lo que comentas de mi papá, pues eso, o sea, sí, que es algo que yo le admiro y le reconozco un buen, o sea, si yo que me fui a mis 22 años, 23 años me fui, y me costó, pues ya siendo a los 23 años, pues ya eres, pues mayor de edad, ya puedes ser independiente, o sea, ya se puede hacer todas esas cosas, y me costó la vida, o sea, como a los 13 años, pues pudo hacer esa experiencia de vivir solo, y más pues, o sea, como decía, ¿no? Que luego cuando lo cuento me da mucha risa, que pues si hoy en día de Uruapan a México se hacen 5 horas en coche, pues en ese momento en burro se hacían 15 días. En carreta. No, o sea, pues en camión que eran 10 horas. 8 horas. 9 horas, sí. Pues eso es algo que a mí la verdad me impactó mucho, pues como a una tan corta edad, pues las ganas de querer superar y todo, pues sí son cosas que motivan, la verdad, ¿no? De a seguir creciendo, a seguir haciendo. Entonces, eso es algo que siempre le he reconocido como ese valor de hacer las cosas solo desde una edad tan temprana. Y viste que acabas de dar un punto bien importante, como decías, esas ganas de seguir adelante, que es lo que a veces, tanto en el golf como en la vida, ¿no? Dicen, bueno, pues es que nos dicen, o sea, como que, ¿qué pasó, no? Esto de échale más ganas, ¿no? Dicen, pues sí, pero ¿cómo es echarle más ganas? O sea, ¿cómo se materializa esas palabras de apoyo, no? Y justo aquí en mi acordeón trae un tema de la psicología deportiva, habla de que nosotros interferimos con nosotros mismos. Hay un psicólogo deportivo que dice que el jugador de golf, por ejemplo, es el peor enemigo del mismo jugador de golf, porque se autosabotea, ¿no? Ese tema que vimos en la práctica. La quiero llegar allá, pero ¿y si le pego al pasto? ¿Y si me voy para...? Bueno, sí, que sabes qué tienes que hacer para que no pase y no lo haces. Ajá, exacto. Entonces, en lugar de que nos programemos para pensar lo que nos va a llevar a... Pues nos empieza a ganar el miedo, los pensamientos, digamos, intrusivos. ¿Y qué tal si no? Y todo esto. Entonces, habla, por ejemplo, dice que reconocer nuestra autointerferencia y saber dónde surge, nos va a ayudar para permitir sacar toda la información posible y usarla a nuestro favor, ¿no? Vamos a traducir esto a la experiencia de vida. En ese viaje, ¿recuerdas algún punto en el que pensaste naturalmente, ¿y si no lo logro? ¿Y si pasa esto? O sea, ¿cuál crees que haya sido el momento más complicado en ese sentido? ¿Y qué hiciste? ¿Qué pasó por tu mente para decir, le doy? Sí, yo creo que fue en el primer mes, no me acuerdo exactamente en qué semana fue, pero el primer trabajo que conseguí era armando una jaula de pájaros para tomarte foto con guacamayas. Pero pues me pagaban poquito, o sea, bueno, poquito para vivir, porque pues a comparación... Sí, vida de allá. Exacto. Y ya después, pues yo buscando ahí trabajo, obviamente como estudiante, pues la mayoría de los trabajos son, pues lavaplatos, mesero. Yo lo que quería hacer era hacer como Uber de bici, pero nunca me contrataron pero así vi una oportunidad de lavaplatos de un restaurante, era hindú. Y dije, pues mira, pagaban bien. Yo dije, pues a ver qué tal. Y estaba a 40 minutos de donde yo vivía. Y yo ya tenía mi bici, y dije, en bici, 40 minutos. 40 minutos en bici. Sí, o sea, eran como... Igual estaba complicado. Sí, eran como 7 kilómetros y media, 8. Pero eran 40 en bici. Claro. Sí, en otro país y todo. Digo, como sea, iba en el camión. Sí. No, tenías que pedalear. Estaba complicado. Sentadito, Dios. No había películas como ahora, pero por lo menos está dormido. Acá le tocó pedalear 40 minutos. Y ya llegué y fue mi día de prueba, ¿no? Y me acuerdo que ahí pues yo ya estaba como medio desesperado de que no conseguía
pues un trabajo suficiente para poder tener lo que yo quería también, así pues de qué comer, pues conocer, salir, a fin de cuentas pues también es parte de la experiencia estar en otro país y pues conocer el país. Como que, digamos, estabas tablas, pues. Exacto, sí, sí, sí. Y me acuerdo mucho pues que era puro hindú, que apenas hablaba inglés, ni así entre mi inglés y su inglés. Y su acento y su... Sí, que ni llegaban. Me acuerdo que me metí un quemadón porque agarré así un sartén caliente que ni me avisaron, pero dije, no, pues sí, voy a acabar. Ya acabé, obviamente me dijeron que, no, ni me marcaron. Todavía, o sea, como que luego también siento que se hacían los canijos, pues como había tanta gente, pues te decían 22 horas a tu prueba y así se agarraban diario. Alguien 2 horitas al día al final. Y de pura prueba cubren el puesto. Exacto, porque aparte fue al cierre, o sea, era cuando estaba pues todo para lavar y así. Entonces pues me dio la noche, yo de regreso con mi celular en la bici viendo... Me caí, se me rompió la bici, no, en ese momento así yo tirado en la oscuridad con mi bici rota, con mi celular así casi, con las manos todas quemadas del sartén, y dije, no manches, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué necesidad de andar, o sea, haciendo aquí con esto? Le hablé a mi mamá. ¿Ah, sí? Y sí, con el macho valiente, mamá, ya me quiero regresar. Macho valiente inquebrantable, vengan por mí, por favor. O sea, sí pasó literalmente, le dijiste, ya me quiero regresar. Sí le dije, ¿de qué? Ya me quiero regresar, o sea, ¿qué es esto? Y ya como que pues me calmaron y ya me calmé también yo y dije, ay, bueno, a ver, pues es parte de la vida. Prometo lavar los platos en la casa, sí, pero sí. Ya regresen. Déjenme regresar, por favor. No, y ya después pues me calmé y ya conseguí otro trabajo de lavaplatos, pero pues por suerte ahí, viva los latinos, había puro venezolano, chileno, me caí en blandito, pues ahí... Plática y me hice lavaplatos experto. Hoy en día sigo siendo el lavaplatos experto ahí en casa. Cuando viví aquí también ya era, o sea, pues sí, casi un año lavando platos. Diría tu papá en un día malo de golf, aprendí algo. Aprendí algo. Sí, aprendí algo. Exactamente. Sí. ¿Tú crees que ese día fue probablemente de los días más complicados en tu experiencia ya? Sí, porque sí me quería regresar. En el que pensaste, no lo voy a lograr o X cosa, es decir, sí llegaste a dudar de que se podía lograr. Sí, claro, yo dije, pues la verdad, si así son todos los trabajos, ni quiero, o sea, dije, ¿para qué? ¿Y cómo fue o sea, qué pasó que dijiste, bueno, me quedo? O sea que... Ahí fue al revés, más bien, ahí fue antes de conseguir trabajo, luego conseguí el trabajo de la jaula, y pues o sea, me tardaba como 2 horas en ponerla, 2 horas en quitarla y me pagaban por ponerla y me pagaban por quitarla. Entonces iba en la mañana, la ponía, ya hacía mis cosas y regresaba en la nochecita a quitarla. Y ahí ya como que me relajé porque pues ya, o sea, ya me entretenía y era, o sea, ya tenías ingreso. Sí, ya tenía mi ingresito, pues suficientón, o sea, ahí apenitas. Cambió la bici, pero la bici. La arreglé y con otro amigo que vivía donde vivía, él también armaba la jaula. Entonces ya entre los dos y pues era estar platicando, ya como que de ahí... Después ya me ayudaron a conseguir el otro trabajo con una persona que conocí que trabajaba en ese restaurante. Y estuvo bien porque ahí la verdad los chefs eran buena onda, aprendí mucho de cocina, que también a mí me gustaba todo ese tema de la cocinada, pues era un restaurante italiano. Sí, cocina bien. Sí, ¿cierto? Sí. De hecho me atrevería a decir que muy bien. Pero sí, fue una experiencia, te digo, muy, muy padre y la verdad también... Al final ya después del año de estar lavando trastes y todo dije, ok, creo que ya aprendí y ya me quise regresar también a México. ¿Y ahí crees que fue como el tema de, no sé, es que no sé qué haya pasado por la mente de Adolfo Ríos hijo, el decir, no, o sea, voy a seguir, no sé, pasan muchas cosas, no quiero que mis papás estén orgullosos de mí, no les voy a fallar. ¿Qué crees que haya sido, cuál fue esa ancla, de qué te agarraste para...? No, pues yo creo que sí, de la familia, la verdad, pues sí eran, o sea, aparte eran 16 horas de diferencia, o sea, entonces cuando yo estaba despierto, pues estaban aquí dormidísimos, entonces también los momentos para hablar luego eran complicados porque pues tal vez eran, no sé, mis 3 de la tarde, que era cuando ya me desocupaban, y eran sus 11 de la noche, o algo así, o sea, como que sí, pues eran horarios... complicados, pero pues sí, siempre que les marcaba, mis papás no son de desvelar, sí siempre me contestaban, o sea, pues ese ánimo y ese respaldo familiar de que no, sí puedes, aguanta, ya vas a ver que va a cambiar, sí, pues obviamente es lo que ayuda, ¿no? Luego esa fortaleza que a veces flaqueas cuando pasan situaciones en la vida, pero pues sí con ese apoyo, exacto, ese pujoncito y ese apoyo ya después
ya me fui con hilo de media. media. Al final, ya como al mes y medio. Como a los 2 meses ya estaba Adaptado. puesto. Ajá, sí, pero pues, o sea, 2 meses no es mucho, pero si estás diario, o sea, como dices así de, pues luego está esta ansiedad de no conseguir las cosas o de esperar que se consiguiera más Sí, pronto, sí, o sea, sí, como sí, que sí. está... Quieres ir más rápido de... Sí, Ok. o que no, o pues las cosas que no poder controlar lo que no está en tus manos, ¿no? Pero pues que andas ahí, porque yo estaba muy aferrado, me acuerdo a mi trabajo de Rappi de bici, Ujú. aferradísimo, que veía gente de, oye, ¿cómo lo hiciste? Ya renuncia tú, no manches, y que me contrate. Pero pues no, y qué bueno, o sea, fue otro trabajo el que conseguí y estuvo bien. O sea, ¿Tú la te verdad. desvelas normalmente? Pues fíjate que antes, poquito más, ahorita ya ¿No? ya no, ya me duermo 10 y media. Habrá que... Entre semana. Habrá que trabajar la paciencia y la tolerancia a la Sí. desvelada, porque sé que viene familia. Sí, caray. Muchas felicidades. Muchas gracias, Muchas gracias. felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Y de este lado, creo que un punto por ahí de inflexión, un reto de vida. Sé que cuando dicen va Pumas, ya pasó todo lo de esta conexión con la familia, que si vemos es bien curioso, ¿no? Porque pasa este tema, este vínculo con tu papá, ¿no? Creo que Adolfo Ríos papá en ese sentido logra hacer ese eslabón en la familia que rompe paradigmas, que rompe esquemas, ¿no? Que logra acercar ese vínculo familiar, ¿no? Y ahora vemos lo que nos platica Adolfo Ríos hijo, ¿no? Que esa unión fue la que le permitió sobrellevar esa dificultad, ese proceso difícil. Entonces vamos viendo cómo va engranando, y el resultado de esa valentía de tú tomar la decisión de decir, yo quiero romper este patrón en la familia y quiero generar vínculo. Ya después que se logra eso, sé que viene un punto y un día muy importante probablemente, cuando te dicen, y tu papá te dice, aquí está tu boleto de camión, que le hablan y le dicen, pues Adolfo, ¿no? Aquí está tu boleto, te dije que te iba a apoyar. Y me acuerdo mucho y me dio mucha nostalgia de la historia, porque algo similar pasó de este lado, ¿no? Ajá. Yo en algún tiempo también jugué fútbol y pasó algo similar. Y la decisión fue muy diferente. Y te dicen, ¿es tu sueño? ¿Y qué más te dijeron? Sí, cuando en casa no teníamos teléfono, entonces en el trabajo con papá sí había teléfono, y entonces llamaron ya de parte de la universidad, que era del cuerpo técnico del equipo de segunda división que yo había enfrentado ya en segunda división. Entonces quien habló fue el doctor Alberto Trejo, que era directivo de Pumas, y le habló por teléfono a papá para decirle que era un viernes cuando llamaron y yo tenía que presentarme el lunes. Entonces llega papá y entonces dice, te dije que te iba a apoyar para que buscaras tu oportunidad de ir a primera división. Yo no entendía qué me estaba diciendo, y entonces me da un boleto de autobús. Me dice, aquí está tu boleto de autobús. Tienes que presentarte el lunes en México, en CEU, y este es tu boleto para el domingo en la noche. Entonces, en ese momento, yo agarro el boleto y volteo a ver a mamá. Y entonces le volteo a la mamá y le digo, mamá, ¿quién me va a acompañar? Y es mamá la que me dice, este es tu sueño y es tu compromiso y tienes que seguirlo tú. Entonces arreglé mi sombrero, mi gabán y La mis bici. cosas, La bici. mis guaraches y arreglé mis cosas para irme a México. Llegué a México, a la Ciudad de México, el camión, me acuerdo que más o menos había salido como a las 10 de la noche, entonces había llegado como a las 6 de la mañana aproximadamente, a la central del observatorio. A la central del observatorio. Cuando yo bajo del camión, bajo con mi mochila y salgo de la central, veo a un montón de gente dormida en el piso afuera de la central. Y particularmente una persona que estaba así porque no tenía ni cartón que tenían plásticos que tenían otros, y no tenía nada. Entonces yo me quité el gabán y se lo puse. Yo no sé si ojalá que lo haya calentado, no sé, espero que no se lo hayan bajado. Y le puse el gabán. Yo traía una chamarra y todo, y con eso ya me fui
y me subo a un taxi. Cuando me subo al taxi, me siento así en el taxi y todo el taxi tapizado de América. Entonces el chofer con su gorra de América, su playera de América, me dice, joven, ¿a dónde lo llevo? Entonces le digo, a CEU. Me dice, ah, CEU, ¿a dónde? ¿A qué parte de CEU? Porque CEU es muy grande. Uh-huh. Entonces ya le digo yo, al estadio de CEU. Es que vengo a probarme con los Pumas. Y me volteé a ver. Me dice, bueno, yo soy parte de la porra de la América, como puedes ver. Por si no lo habías notado. Exactamente. Entonces, si no te va bien ¿sí? en Pumas, me buscas. Yo aquí trabajo en la Secretaría de Buses y yo te consigo una prueba en el América. Entonces le digo, pues muchas gracias. Llegamos a CEU, me deja en CEU, llego yo como a las 7 de la mañana a CEU y el entrenamiento era a las 11 de la mañana. Entonces llego y estaba cerrado el estadio, y estaba la gente de seguridad, no me dejaron pasar, tenía que esperar a que llegara la persona que me había invitado. Entonces me quedo ahí y estoy esperando y veo que empiezan a llegar los jugadores con los que yo me había enfrentado del equipo de segunda división. Uh-huh. Y entonces pasaban y me veían ahí, y sentado ahí en mi maleta esperando. Algunos me reconocieron y me saludaron, otros ni me voltearon a ver, hasta que llega el directivo. Cuando llega el directivo me dice, Adolfo, ¿cómo estás? Bienvenido, pasa, y me pasan ya el vestidor. ¿Qué eran 17 años los que tenías? Yo tenía 17 años. Uh-huh. Entonces ya llego yo a empezar a entrenar ya con el equipo de segunda división de Pumas, que era los que iban a estar a prueba para ver quién se quedaba en primera división. Okay. Entonces ahí, como la reserva. Como si fuera la reserva. Entonces ahí ya había, en ese mismo grupo de jugadores, Jorge Campos llegó el mismo día, Fernando Bernal, que también jugó en primera división, en Pumas también llegó ese día, que él había jugado en segunda división en Tepatitlán contra Uruapan, que me había tocado enfrentarlo. Eugenio Constantino, que jugó también en Cruz Azul en Irapuato después, también en Pumas. Esos jugadores nos quedamos en primera división. Aunque en ese momento no nos dijeron, se quedan en primera división. Nos dijeron, ok, tú vas a la reserva profesional, tú vas a segunda división, y así nos quedamos, pero nos quedamos en Pumas. Y ahí fue el inicio prácticamente de esta historia. De la historia del fútbol. Así es. Nos saltamos ahí unos capítulos, porque vaya, ya había una labor, ya había un trabajo. En segunda división con Uruapan, en tercera, fue todo un proceso. Así es. Llega la invitación a Pumas, pero me pareció, porque aparte creo que son esas decisiones de vida pues importantes, ¿no? Y fundamentales, y que a veces son las que no ve la gente, ¿no? A veces yo me puedo meter tu currículum, y pues uno va viendo nada más la escalera, pero no saben que Adolfo Ríos hijo pues le batalló en otro país, trabajando y estudiando, trasladándose por medios propios, con incidentes a medianoche. Sí. Vaya, situaciones que generan frustración, que generan miedo, que generan ansiedad. No conocen que Adolfo Ríos, papá, el tomar la decisión, fíjate qué fuerte, porque el tomar la decisión de irte a Pumas llega después de haber terminado con esos, digamos, paradigmas o temas en tu familia, lograr el vínculo con tu papá, el tomar la decisión de, pues ahora te tienes que separar de tu familia. Así es. Qué complicado, ¿no? A la vez rompes esos esquemas y te toca ir y a lo mejor no disfrutar ese esquema nuevo, ¿no? De acercamiento ya más familiar. Entonces, en este caso, nos comentaba tu hijo, él se acuerda que quizás en la llamada, el hijo, échale ganas, estamos aquí, fue lo que te ayudó en su momento a seguir adelante. ¿Qué pasó por la mente de Adolfo Ríos, papá, cuando te dicen, es tu sueño, es tu compromiso? ¿Qué te hace decir sí en ese fragmento de segundos de y si no lo logro, y si no, ¿por qué dices sí? Porque en Uruapan yo tuve compañeros que tuvieron oportunidades de jugar en primera división y muchos de ellos les abrieron oportunidades en otros equipos para ir a probarse. El entrenador que tenía en Uruapan, que eso fue una bendición, un regalo de Dios, fue don Horacio Troche. Don Horacio Troche fue capitán de su selección uruguaya, mundialista en el Mundial de 66. Entonces, él llegó a México a dirigir a las Chivas. Después dirigió a Morelia y se quedó a vivir en Morelia.
ahí se quedó con su familia. Entonces, ya él estando retirado, él le ofrecen dirigir a Uruapan. Y entonces cuando llegó a programa Uruapan y cuando llegó a jugar Uruapan, el entrenador era él. Entonces él tenía un entrenador que era su yerno, que era el portero uruguayo también, que vino a México también a jugar en primera división, Jorge Poyú, y él era mi entrenador. O sea, era un gigante. Entonces, pero todo el trabajo que yo tuve de enseñanza y de trabajo fue con él. Y después que se va Jorge Poyú, llega Leonel Conde, otro portero uruguayo, que también él había traído y que se había quedado a vivir en Morelia. Entonces, el crecimiento de trabajo que yo tuve fue una bendición porque en tercera y segunda división tuve profesores, entrenadores, que fueron porteros titulares de primera división uruguayos. Entonces, la escuela uruguaya de porteros es espectacular. Y el trabajo que me hacían era increíble. Yo llegaba hecho pedazos todos los días a casa. Entonces yo estaba en la secundaria. Después de secundaria llegaba a entrenar, después llegaba a casa y yo de las 6 de la tarde ya estaba dormido. Entonces sí hubo un tema de proceso de trabajo, pero que literalmente gracias a ese sacrificio que tuve ya cuando llegué a Pumas, llegó una formación que difícilmente hubiera conseguido de otra manera. Y lógicamente el reto. Es decir, que yo había visto compañeros que habían ido a probarse a León, habían ido a probarse a Guadalajara, habían ido a probarse a diferentes atletas, a diferentes equipos de primera división, y que ellos regresaban, y entonces yo les preguntaba, ¿qué pasó? No, es que no me trataron bien. Era lo que decían, no me trataron bien. Y entonces el entrenador les decía, uno de ellos que me acuerdo que era un jugadorazo, Bobby Ojeda, de ahí de Uruapan, le pegaba el balón impresionantemente, era un gran jugador, un medio. Y entonces, cuando regresa, enfrente de todos, el entrenador le pregunta a Bobby, ¿por qué te regresaste? ¿Por qué renunciaste? Me dice, ¿por qué no me hablaba nadie, don Horacio? En el vestidor nadie me saludaba, nadie me hacía caso, todos me hacían mala cara, nadie me contestaba lo que yo les preguntaba, en los entrenamientos no me pasaban el balón. Entonces le preguntó y le dijo, Bobby, dígame usted, porque nos hablaba de usted, un jugador que haya llegado a probarse al Uruapan, que usted le haya extendido la mano. El primero que le cerraba la puerta a todos los que han venido ha sido usted. ¿Cómo esperaba que lo trataran bien allá si usted no ha tratado bien a los que han llegado a probarse aquí? Y eso me quedó muy grabado. Okay. Entonces yo por eso dije, no voy a cometer un error que cometieron, porque sí, cuando llegamos, oye, llegas a un espacio donde vas a ocupar un lugar de alguien que tendrían que quitar del espacio para que lo ocupes tú. Entonces es la misma situación en cualquier deporte, y en el golf es lo mismo. Estás compitiendo contra alguien que para mejorarlo tienes que quitarle ese espacio, y en el fútbol es lo mismo. Entonces en el trabajo es lo mismo. Entonces yo sabía que tenía que sacrificar muchas cosas, pero que iba a valer la pena todo ese sacrificio y ese esfuerzo en el momento en que yo lo consiguiera. Ahí en el golf, a lo mejor muchos, incluso aunque no practiquen el golf, ubicarán el famoso hoyo en uno, el hole in one, ¿no? Que creo que los que jugamos golf siempre vamos con la ilusión de hacer el sueño, un famoso hole in one, ¿no? Y el sueño. Ya dices uno, y si es en un torneo, pues mejor, ¿no? A ver qué te toca. Y también se habla mucho de que la esperanza es como un adelanto es como una felicidad adelantada, dicen algunos, ¿no? Es vivir con la esperanza de que va a llegar eso que tanto anhela uno. Entonces uno en el golf, en el campo, pues anhelas un buen tiro, anhelas caer a la mitad del fairway, anhelas hacer tu primer birdie, ¿no? Anhelas ese hole in one. Entonces, a veces uno puede tener una muy mala ronda, que a lo mejor no le ha pasado a tu papá, seguramente. No, muchas veces. Y con un tiro bueno que dé uno, con eso regresas. Con eso dices, claro, no juego tan mal, sí regreso, ¿no? Así es. Entonces uno vive con la ilusión, con la esperanza de, aunque sea un golpe menos, aunque de un golpe menos, algo va avanzando. Entonces, hablando o sea, hilando este tema a su experiencia de la esperanza, de la ilusión, ¿qué creen que es lo que los motiva hoy a seguir adelante en la vida? Ahorita hablamos de lo que viene para ti. Sí, sí. ¿Cómo juega esa emoción para ti como motivación? Para todos los días decir,
voy a dar lo mejor en la chamba, voy a prepararme más. ¿Cómo está jugando ahorita el tema, o cómo está influyendo el tema ahorita de que vas a ser papá? Muchas felicidades nuevamente. Gracias. Sí, pues yo creo que fuera del tema de las ambiciones personales que pues todos tenemos y todos buscamos siempre este crecimiento o esta mejora en resultados, en oportunidades, pues yo llevo, este septiembre cumplo 3 años de casado, entonces soy relativamente nuevo en esta vida matrimonial, pero sí es algo que he notado mucho porque pues la familia, o sea, fuera de la familia de mis papás, de mi hermana, de todo, que pues siempre han estado también ahí para mí, pues ahorita ya mi familia, mi esposa Paola, pues también es esa como motivación extra, y aún más, o sea, algo que todavía yo creo que me enteré hace como un mes, más o menos, un mes y cachito, pues que íbamos a ser papás, y sí fue una decisión como que sí te cambia totalmente el panorama, caray, o sea, sí se te mueve el piso, te zarandea, te hacen así. Ya sentiste lo que sentí yo cuando me enteré de que ibas a nacer tú. O sea, te hacen así, ya que te sumergieron 4 veces en la cabeza en el agua, ya como que después de eso ya empiezas a entender un poco más la noticia, pero pues sí es algo que motiva, la verdad, o sea, algo que como dices, hace echarle más ganas, pues hacer las cosas bien, porque a fin de cuentas ya no es solo, pues te digo, el esposo y tu familia, pues ya es alguien que va pues a depender de ti muchos años, alguien que pues lo que tú le inculques es lo que va a hacer esa persona, entonces como que sí es una responsabilidad muy grande que pues nada más motiva a seguir, o a hacer las cosas mejor más bien, a seguir mejorando, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo para pues poder, que esa persona, cuando sea una persona ya, porque todavía no sabemos qué es, ya en un mesecito sabremos si es niña o niño, por eso todavía no digo, pero ya, pues que de ti depende cómo va a ser esa persona cuando sea grande, entonces eso sí es algo que está bien cañón, la verdad. Y te mantiene motivado totalmente. Sí, claro, que pues la verdad mis papás hicieron un trabajo bueno. Pues, miren. Sí, ahí hablamos de fe. Fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. Entonces, creer en lo que no se ve, ¿no? Sí, entonces literalmente la fe es lo que nos mueve. Y esa emoción de la que habla mi hijo es la emoción que sentimos nosotros cuando supimos que él iba a llegar, entonces cuando iba a llegar su hermana, y acá estamos hablando de un tema que es un valor y una bendición, que es la familia, pero algo que le hemos inculcado y con los valores familiares que nos tocó a nosotros en su momento compartir, es de que tu familia, el momento en el que tú formas tu propia familia, su familia ya es su esposa y sus hijos los que van a venir. Y nosotros somos familia, pero ya somos parientes. Pasamos de ser papás a ser parientes. Porque para él lo más importante tiene que ser su esposa, su hijo, su hija, lo que Dios nos regale. Y en ese sentido, ya los papás tenemos que pasar a segundo término. Y es lo que pasó cuando yo decidí formar mi familia. A mí me tocó vivir lejos de mi familia por el fútbol, pero ya mi familia era mi esposa y mis hijos, y los papás ya pasan a ser parientes. Y así es. Nosotros ahora nos va a tocar malcriar, porque ya van a venir los nietos, sí. Y entonces vamos a ser los que vamos a malcriarlos. Todo lo que en su casa les digan, no, esto no se hace, no, esto no lo... Acá vamos a ver, si no es dulce, no puedes comer, acá le vamos a dar dulce. Y 3. No, chocolate no vas a poder comer, acá sí. Entonces, es el proceso de vida. Pero principalmente siendo tomados de la mano de Dios, con la fe por delante. Tenía muchas veces, Adolfo, también mi abuelo le decía a mi mamá, ¿no? Hija, tú educa a tu hijo, yo lo maleduco y te lo mando a la casa para que lo vuelvas a educar. Exactamente. Y ya que ande desatado, ya lo pones en carril. Exacto. Y le acabas de dar un punto bien importante que vamos a concluir con el tema de la fe. Antes de eso nada más, vamos a terminar con el tema de cómo lidiar con el éxito, incluso, ¿no? Con el éxito en el fútbol, con el éxito en comunicación, en mercadotecnia. Pues cómo se lograron lidiar con eso para
pues, para que la carrera no fuera para abajo en lugar de ascendente, ¿no? ¿Cómo creen que internamente, cómo lidiaron con eso? Primero, ser agradecidos con Dios, de que nos dé un nuevo día, de que podamos abrir los ojos y podamos tener un trabajo, o buscar un trabajo, o buscar una situación en la cual determina que muchas veces piensas y lo das por hecho, y que no tienes que darlo por hecho. El hecho de que estemos hoy en día aquí, que tengamos esta oportunidad de haber compartido este programa, al cual agradecemos muchísimo la invitación, es para edificar, y edificar día a día, con tu casa, con tu familia, con lo que recibes, con lo que tienes y con lo que no tienes también. Entonces, para mí ha sido el no perder el piso, es el reconocer de dónde vengo, de dónde salí, todo lo que me costó y lo que aún me falta por conseguir. Porque si en un momento dado pensamos que ya lo conseguimos, todos estamos equivocados. Tenemos que seguir dando pasos y seguir siendo ejemplo para los que vienen, directa o indirectamente. Entonces, Dios es bueno, y si nos estamos tomando de su mano, Él nos va a abrir las puertas con trabajo, con sacrificio, con esfuerzo, con valentía de los lugares donde tenemos que llegar. Gracias, Adolfo. ¿Y qué mensaje nos compartes tú? Sí, yo también creo lo mismo, que en el momento en el que tú crees que mereces lo que tienes es cuando ya perdiste. Cuando estás tú en un punto de creerte, pues no, la palabra tal vez no es superior, pero creer que todo es seguro en la vida, porque la verdad no. O sea, a fin de cuentas, pues mientras tú estés día con día demostrando por qué estás ahí, es como te mantienes. Pero en el momento en el que ya crees, soy el mejor, o estoy aquí por mí, o todas esas ideas de superioridad hasta cierto punto, creo que es cuando ya ahí se pierde un poco el tema de la realidad, que la realidad es que es una batalla y un desafío de todos los días estar donde estás, porque pues ha costado y no porque ya llegaste ya significa que lo vas a tener para siempre. Entonces yo creo que ese sería el mensaje que me gustaría dejar, pues echarle ganas todos los días como si fuera tu primer día en ese lugar en el que estás. Y fe y convicción, creo que es con lo que podríamos concluir y cerrar, tanto en la vida como en el golf. Creo que la fe y la convicción de, como dices, todo el día levantarnos y trabajar, buscar un trabajo, tener la visión de dónde vamos, esa convicción de levantarnos y seguir intentando, de seguir practicando golf, de regresar porque tire uno bien, creo que es eso que no vemos, ahorita que comentaba, ¿no? Creer en lo que no se ve, y lo que no se ve pues es la convicción y la fe, ¿no? La disciplina, y creo que es lo que los ha llevado a donde están, no solo profesionalmente, sino como familia. Yo les agradezco mucho, y les agradecemos mucho que nos hayan compartido este gran testimonial, porque nos habla de lo que hay detrás del Adolfo Ríos, hijo exitoso, detrás del Adolfo Ríos, papá exitoso, y eso creo que es un mensaje de mucho valor para todos quienes nos estén viendo. ¿Algo que nos quieran agregar? Agradecerte, Fer, agradecerte mucho lo que estás haciendo, la invitación que nos has hecho para compartir, porque pareciera que tenemos mucho tiempo para estar mi hijo y yo juntos, y no es así. Ella tiene su familia, tiene un compromiso, tiene un trabajo, y este tipo de momentos que tú nos estás regalando en este tiempo es espectacular, porque seguimos conviviendo, compartiendo, no solamente con nosotros, con la gente, esa relación que se tiene, que no es perfecta, que yo puedo decirte que me sigo equivocando, que sigo aprendiendo, pero para mí es una bendición tener este tipo de convivencias en este tipo de programas con mi hijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ti también. Sí, gracias por el espacio, es un gusto estar aquí, y pues saludos también a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, un gusto estar en este primer episodio. Que todo el éxito en este proyecto que también estás haciendo tú, muchas y pues gracias. Ahí estaremos apoyándote en redes también con mucho gusto. Muchas gracias. Y ya cuando tengamos el primer Hole-in-One, ahí se los haremos hacer. Quedó que hace de pulir el swing. Sí, ¿no? Y cuando echamos ese reto 9 hoyos. Sí, de acuerdo. Sí, otro consejo, estiren antes y después. Ya vieron que sí se hace ejercicio. Se hace ejercicio. Pues les agradecemos muchísimo. Estamos en Golfer MX, este primer capítulo de Punto de Encuentro, de la mejor manera, abriendo con Adolfo Ríos por 2, que también les vamos a dejar por ahí el enlace de su canal. Claro, muy interesante. Muchas gracias. Muchas bendiciones hoy y siempre. Un placer. Y gracias. Nos estaremos viendo. Claro que sí. En el golf y en la vida. Claro ahí estamos. Sí. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Luego, gracias. Nos vemos.